¿Qué tal, amigos de Último Estreno? ¿Cómo estáis? Saludos de José Carlos Fernández en un nuevo vídeo, una nueva videocrítica en el canal Último Estreno de YouTube, dedicado en esta ocasión a uno de los estrenos más esperados de los últimos tiempos, no exento de polémica además. Os hablo de la versión live action que llaman, empleando un anglicismo, aquí en España, pero que nosotros podemos llamar como la película real de acción en lugar de animación, la versión de Disney de personajes reales de Mulan. Mulan se ha estrenado este pasado 4 de septiembre, hace tan solo unos días, y viene precedida de esa polémica del estreno en su plataforma, en la plataforma digital, única y exclusivamente, sin que se haya estrenado en los cines. Bueno, Mulan tiene miga, tiene mucha miga, aunque aparentemente no la posea. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a ver, ¿por qué parece que Mulan no tiene miga a la hora de hablar de ella? Porque se trata de una historia que ya conocemos desde el año 1998, cuando se estrenó la película de animación, también hecha por Disney, ¿no? Basada en esa antigua leyenda oriental, ¿no? De una guerrera que se transforma en una mujer, una chica que se transforma en guerrero para llegar a luchar en nombre de su padre y salvaguardar a su progenitor para que no vaya a luchar a favor del emperador, ¿no? Es una antigua leyenda que Disney decide adaptar en los años 90 al cine, a la gran pantalla, y hace Mulan, la versión que todos conocemos en animación, y que no es precisamente una de las grandes producciones de gran cantidad de público, ni una de las preferidas a la hora de preguntarle al gran público qué prefieres de Disney, no ya de la historia de Disney, sino incluso en los últimos 30 años. La gente, pues cuando se le pregunta, pues la mayoría suelen decir La Sirenita, La Bella y la Bestia, los más raros como yo podemos decir El Jorobado de Notre Dame, sobre todo Aladdin, El Rey León, que flipa a todo el mundo, pero Mulan es una película que quedó ahí junto con Pocahontas, un poco como apartada ya a finales de los años 90, en esa década tan estupenda de esas magníficas películas con partituras extraordinarias que hizo Walt Disney. Recordamos además que en concreto en Mulan no contribuyó Alan Menken, no hizo Alan Menken su banda sonora. Las bandas sonoras son siempre consustanciales a los productos Disney, a las películas que hace Disney, porque forman parte con muchísima relevancia del éxito de la película, ¿no? Generalmente las películas Disney, sobre todo en estos últimos 30 años, han sido grandes espectáculos musicales en los que se cuenta una historia a través de canciones y a través de las bandas sonoras que se hacen para esas películas. En realidad, muchas veces cuando uno ve, por ejemplo, La Bella y la Bestia, cree que el principio, todos los minutos del principio de la presentación del personaje femenino, estamos viendo lo que en España podríamos llamar una zarzuela. Es una presentación de la chica con todo el mundo del pueblo hablando, conforme ella va pasando, todo el mundo al final se reúne en la plaza del pueblo, ella mira alrededor, todo el mundo se va. Es como una gran zarzuela, un escenario. Y otros momentos son más de ópera que de zarzuela, ¿no? Pero al fin y al cabo son musicales con bandas sonoras importantísimas. En el año 1998, Walt Disney no cuenta con Alan Menken para hacer esta banda sonora, sino con Jerry Goldsmith, uno de los grandes compositores de la música de cine. No es la primera vez que Jerry Goldsmith, el compositor de Rambo, de Acorralado, del Planeta de los Simios, de Desafío Total, sí, de esa música que muchos dicen cada vez que la escuchan, mira, la música del fútbol de Canal Plus, entonces, vamos a ver qué coño, eso es la música de Desafío Total hecha por uno de los grandes entre los grandes. Pues Jerry Goldsmith ya había hecho música para cine de animación, ¿no? Con El Mundo Secreto de la Señora Bixby, una película estupendísima también, pero para Walt Disney es la primera vez que trabaja y le encargan Mulan. Hace una extraordinaria banda sonora y una serie de acordes y una serie de temitas, de minutos que suenan en la banda sonora de esta Mulan nueva que se acaba de estrenar. Aunque no sea de Jerry Goldsmith, porque ya falleció Jerry Goldsmith en su momento, la nueva banda sonora de Harry Gregson Williams cuenta con esos temas, con algunos temas de los que más sonaron de Mulan, la versión de 1998. Bueno, aparte de la música, que me enrollo como siempre. Como ya sabéis que la vamos a hacer, así soy yo. Claro,
no fue una de los grandes, como se estaba diciendo, una de las grandes películas, que eso hace que no pueda, que quizá no tenga amiga, ¿no? Hacer otra versión, aunque sea de actores en carne y hueso de la película, ¿no? Pero sí tiene, sí ha conseguido tenerla por dos principales fenómenos. Uno, insisto, que es el primero que vamos a tratar. ¿Cómo se ha estrenado la fórmula de estreno de la película? Y dos, porque la película, ya os lo digo, la película es una de las películas más adultas que ha hecho Walt Disney a lo largo de toda su vida, desde que existe a finales de los años 20 del siglo pasado. Una de las películas menos Disney y por lo tanto una película muy interesante desde el punto de vista de que es una película que prescinde de elementos que atraía al público infantil. Y es una película muy adulta en muchas cosas, no solamente en el mensaje, sino en la forma en la que está hecha la película. Pero vamos por partes. Vamos primero a entrar en qué puñetas ha pasado con el estreno de Mulan en los cines. Estas son las cualidades que vemos en una buena esposa. Estas son las cualidades que vemos en Mulan. Como sabéis, Mulan tenía previsto su estreno en marzo, creo recordar que el 9 de marzo de 2020 en las salas, en las pantallas. El 9 o el 24, no lo recuerdo bien, da igual, en marzo. Lo que ocurre es que con la pandemia del puñetero coronavirus, la película no se estrena y se queda ahí. Claro, Disney hace una brutal inversión en esta nueva película de personajes de carne y hueso, en esta versión de Mulan. El presupuesto en algunos sitios podéis ver que está en 200 millones, pero realmente la película ha costado cerca de 300. ¿Que dónde están los 300 millones de euros, de dólares cuando veáis la película en pantalla? Hombre, hay ordenador, hay CGI, la película está hecha en momentos determinados con técnicas digitales, pero la verdad es que la película tiene muchísimas cosas que están construidas, decorados, recordatorios de reconstrucciones de momentos de escenarios históricos importantes. La película costó un pastón porque sí es cierto que la película tiene una producción costosa, ¿no? Técnicamente la película es estupenda en muchos momentos, pero ahora hablaremos. Vamos primero al otro, que si no me paso enseguida a la segunda parte. Y la primera es qué ha pasado con la película para que no se estrene en los cines. La película se detiene, se para, después se anuncia que la película se va a estrenar el 24 de julio y definitivamente vuelve a retrasarse por la pandemia y por el coronavirus. Finalmente, cuando la película se anuncia que se va a estrenar en septiembre, lo que decide Disney es estrenarla en su canal de streaming, estrenarla en Disney Plus y no estrenarla en los cines. Bueno, ahí empieza la polémica. Se ha generado una discusión del por qué una película de una productora tan importante, tan emblemática, en lugar de estar en los cines, como otras películas que ya estamos viendo, como ha hecho Christopher Nolan con Tenet, y como otros films que ya estamos viendo en cartelera y que los vamos a ver dentro de poco, el 007, etcétera, etcétera. Bueno, pues se estrena en una plataforma. No contento con estrenarlo en streaming en una plataforma, resulta que quien esté inscrito en el Disney Plus, en el canal que... Bueno, mundial no, hay países que no lo tienen, pero España sí. No contento con ello, resulta que para ver Mulan no solamente tienes que pagar la cuota mensual, sino que encima tienes que pagar unos 22 euros adicionales para ver la película. Si no, te tienes que esperar hasta diciembre para ver la película cuando ya hayan pasado estos meses. Claro, a ver, la cuota mensual entre 6 y 10 euros, no recuerdo cuánto es, más los 22 euros, resulta que a un hogar en una casa, por mucho que la puedas ver las veces que quieras, tienes que pagar 30 euros para ver Mulan. Bueno, a ver, que conste que Disney puede hacer lo que le dé la gana, es su película, es su producción, y claro, bien, igual que yo puedo hacer lo que me dé la gana. Pero realmente todo esto es una cosa absolutamente sorprendente, por no decir vergonzosa. Ya no es por pagar los 30 euros o los 22 euros, ya es porque ¿cómo es posible que Disney sea incapaz de estrenar en los cines una película que ha costado 300 millones de dólares por mucho que haya una pandemia? ¿Qué se le pasa por la cabeza a Disney para llevarla y creer que en una plataforma de streaming va a tener éxito? Que todo el mundo puede pagar esa cantidad. ¿Quién puede defender esa teoría absolutamente egoísta y peregrina de que, hombre, claro, pero si yo llevo a los niños al cine a ver la película y somos 5, papá, mamá, los 2 niños, etcétera, etcétera, resulta que me gasto más dinero que si pago la película en televisión? Bien, ¿yo a quién llevo?
Es decir, yo resulta que yo no tengo familia numerosa, yo no tengo 2 hijos. Yo, mi caso, José Carlos Fernández. Y yo no puedo no puedo ver Mulan, no tengo derecho a ver Mulan. O sea, tengo que llevar, tengo que tener en mi casa a unos cuantos hijos pelones, o tengo que tener a recolectar gente para que pague una cuota, sentarla en el sofá para verla en mi casa. O sea, yo de mi bolsillo tengo que pagar 30 euros para ver Mulan, y encima para verla en una pantalla pequeña. A mí, que haya gente que tenga familia y quiera ver una película sentado toda la familia, porque la va a pagar el padre de familia o la madre de familia, la va a pagar y va a sentar a todos sus hijos a verla, no me justifica que todos seamos por ley por igual y que todos no tengamos las mismas posibilidades de ver una película. Tengan en cuenta que una persona, pagar 30 euros por ver Mulan no es lo mismo que una familia. Entonces ese argumento no me es válido, oiga. Como no me es válido pensar de nuevo erróneamente que las películas de Disney son solamente para que la vean los pequeños y para que la vean las familias. Oiga, que cuando en La Bella y la Bestia el candelabro se lía con la plumera detrás de la cortina y están ahí pegándose empujones, el niño no lo entiende. Que se están liando, oiga. Que en El Rey León salen esvásticas subliminales. Oiga, que Blancanieves es una tía que se contornea inspirándose en una modelo de carne y hueso, y hay 7 tíos a los que mete en la cama. Oiga, que Fantasía y Fantasía 2000 no son infantiles, que en el estreno de Fantasía en su día, la gente, los niños, las familias salían despavoridas del cine. Cuando vean lo de La Noche del Monte Pelado y cuando vean la película, Disney no hace cine para niños. Disney hace un cine poliédrico y un cine en general muy inteligente, enfocado desde determinado punto de vista para los niños, y un cine familiar, pero un cine muy adulto, con muchos mensajes subliminales. No hay mayor crueldad que Dumbo, que Bambi. Es decir, y ahora cuando se va a estrenar una película como Mulan, o Mulan, como queráis decir, que es enormemente adulta por lo que os voy a contar, resulta que me estáis hablando de que la tiene que ver solo la familia, o de que como somos familia, o sea, ese concepto se cae. Así que es absolutamente injusto y desproporcionado que tengamos que pagar 20 y tantos euros por ver Mulan, y además en una campaña publicitaria de Disney absolutamente bochornosa, porque estáis viendo por las redes sociales la publicidad que se le está haciendo a Mulan por la productora y por su distribuidora. Distribuidora que poco distribuye, claro. El anuncio es una chica o un chico con un ordenador pequeño o una tablet en donde se ve la película Mulan y la pantalla Mulan, y está sonriendo diciendo que paga tal cantidad para verla. En una pantallita, ya no en un televisor, en la pantallita de una tablet o de un ordenador portátil. O sea, está invitando Disney a ver Mulan en un ordenador portátil. ¿Os habéis gastado 300 millones de dólares para recuperar ese dinero a través de vuestra plataforma, pero para acabar con el cine del todo? ¿Estáis invitando a la gente a que vea las películas en un móvil, en una puñetera tablet o en un mini ordenador? ¿Dónde queda el espectáculo del cine en las pantallas? ¿Dónde queda la gran magia del cine? Disney, una de las grandes majors del mundo, está promocionando que se vean películas en un ordenador. No es cuestión de purismo, amigos. Es cuestión de que es que no se puede hacer una cosa así. No se puede vender cine vendiendo un anuncio en donde se ve una pantalla de ordenador y una persona al lado sonriendo diciendo que puede ser Mulan ahí. ¿Pero qué estáis haciendo, Disney? O sea, es absolutamente un disparate e injusto con la gente que le gusta el cine, e injusto con la gente amante del cine y con cualquier espectador. ¿Qué ocurre? Que todo esto, ¿qué es lo que provoca? Pues provoca algo muy claro. No vaya a pensar Disney que aquí nos chupamos el dedo. Efectivamente, la piratería. En cuanto Disney saca su plataforma Mulan, los piratas informáticos, los hackers, actúan para coger el archivo, el documento de la película, de donde sea, y distribuirlo libre y gratuitamente por todos lados. De hecho, no quiero ahondar en el tema, no me vayan a enchironar, aunque el consumo de la película no es delito, sí la distribución y por supuesto el fenómeno lucrativo con el archivo y con la película, pero Mulan, desde el día de su estreno, desde el día 4, está en internet, en HD,
en digital, doblada al castellano, en original subtitulada, en original sin subtítulos, en finlandés, en sueco y en arameo. Todo el mundo está viendo Mulan pirateada. Pues te jodes, Disney. O sea, a ver, es que, tío, ¿qué has hecho? O sea, ¿qué pensabas? ¿Que la ibas a estrenar en el mundo de internet, en el mundo de la red, y te ibas a quedar con la película tan tranquilo y te iban a pagar a 30 euros, tío? ¿Pero qué estás pensando? El dinero que ibas a ganar en las salas de cine lo estás perdiendo a través del pirateo. Pero no vamos a ir y vamos a disparar y cargar las tintas contra el pirateo, que yo no estoy de acuerdo para nada, ni estoy a favor del pirateo, por favor, pero es que en bandeja, blanco y en botella, capote rojo delante de un Miura, es decir, es que lo estás poniendo en bandeja, lo estás poniendo a huevo, tío. Entonces, lo que está ocurriendo es ese fenómeno, que la gente está viendo Mulan sin pagar, y que ahora no la tienes en el cine, no pagamos la entrada, y tampoco paga mucha gente en internet para verla, y el que lo pague, pues, bueno, pues, vale. Que lo pague la familia, que dirán los que somos uniparentales. ¿A que sí? Pues eso es lo que pasa. Y esa es la historia de lo que está ocurriendo con Mulan. En la Federación de Propietarios de Cines de España, en el pasado mes de agosto, hace unas 3 semanas aproximadamente, emitió un comunicado, una nota de prensa muy dura. Muy dura. Una nota de prensa que dejaba las claras la postura de esta asociación, la Federación de Cines de España, la FEC. Salió en agosto nada más y nada menos que acusando a Disney de engañar al público. Lo dice textualmente, estáis viendo el documento, la nota de prensa, ¿eh? Y pone como ejemplo la demanda que existe de la gente de ir al cine para ver lo último de Santiago Segura, Padre no hay más que uno, la segunda parte, que ha ido mucha gente a verla, con lo cual lo que está sucediendo es que hay gente que realmente lo que quiere es ir a ver la película. Y si la gente quiere ver la película, pero la estás ofreciendo en las pantallas pequeñas, te estás saltando una parte de la distribución de la película de la que comen miles de personas, que es la exhibición. Con lo cual los cines defienden lo suyo, lógicamente, que es la exhibición de las películas. Están acabando con una parte fundamental del cine, que es quien te proyecta la sala, el proyeccionista, el que te vende la entrada, los acomodadores en los cines que existan, en fin, toda una estructura empresarial alrededor de la exhibición del cine, que Disney se la pasa por el forro de los huevos. Claro, pues es normal que la Fede salga protestando y acusando a Disney nada más y nada menos que de engañar al público. De engañar al público. Ha sido muy, 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 muy dura la Federación Española, como otras federaciones de otros países europeos, al ver que la película no se estrena en los cines. Bueno, ahí queda la polémica, y está la película. Pasamos a la segunda parte. ¿Qué es Mulan? ¿Qué podemos ver en Mulan? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué es lo que tiene miga en Mulan? Venga, vamos a ello. Vamos a entrar ya de lleno, después de hablar de la polémica, vamos a entrar ya de lleno en Mulan. Y Mulan. Tal como yo esperaba y tal como os he comentado, Mulan es la película menos Disney de sus últimos tiempos. Con aislados instantes, el resto es una película que bien pudiera haberla producido Michael Bay o cualquier productora especializada en hacer como churros películas de superhéroes o películas de acción que no tienen nada que ver con el espíritu de Mulan. Es una película de constante violencia. Eso también lo tenéis que tener en cuenta a la hora antes de visionar Mulan. Eso no le estoy dando un sentido despectivo, un sentido peyorativo a la película. Simplemente quiero decir que no vayáis a pensar que estamos ante una película que es lo que se dice bonita, en la que estamos viendo un personaje femenino rodeado de unos personajes secundarios que incitan a reírse de las payasadas que hacen o de las ocurrencias que tienen las películas de animación de Disney. No, esto es una película con muchas escenas de batalla, escenas pulcramente rodadas, una película violenta, en donde no hay un exceso de sangre por razones obvias, pero hay una temática general en la que la violencia y la extensión a lo largo del metraje de las batallas hace que incluso sea pesada cuando ya ha pasado 1 hora y media de la película. Es decir, es normal que en una película de este tipo pues haya batallas, pero llega un momento dado en donde también es verdad que teniendo un guión original,
originariamente, mejor dicho, del que puedes explotar y del que puedes sacar muchas ideas y momentos curiosos, hombre, no me digáis que no da para mucho el que una chica se infiltre en todo un ejército oriental de hombres. O sea, se pueden producir muchísimas situaciones que te inviten además tanto a la ingenuidad como a la diversión, como a la reflexión seria del machismo que podía haber en los ejércitos en esos momentos, pero eso no se aprovecha tanto, sino que lo que hay es un excesivo metraje de peleas, de batallas, que ya cuando ya lleva hora y media la película te cansa. Ya hay demasiado espectáculo y espectáculo reiterativo, con lo cual eso le sobra. Y esa violencia podía haberse tamizado, podía haberse quitado un poco por aprovechar, como os digo, el tema femenino, el tema de la denuncia femenina que ya estaba en la primera película y que es importante, el tema de que una chica se convierte en un chico, se oculta y se va a batallar para que su padre no vaya, ¿no? Esto en el cine ya lo hemos visto. O sea, el empoderamiento, como se dice ahora, femenino, o el derecho femenino a hacer algo, o a reivindicar la condición femenina como si fuera la masculina, que es algo que en el cine es importante que se reivindique, ya se ha hecho anteriormente, ¿no? Bueno, recuerdo películas como Jungle de Barbra Streisand, en la que ella se transforma, una judía se transforma en un chico para reivindicar el papel importante de la mujer. Y bueno, recuerdo también otras películas, ¿no? Desde Gentle a Albert Nobbs, de donde Glenn Close da vida a una mujer que se hacía pasar por hombre, en una actuación que, por cierto, no sé si recordáis, le valió una nominación al Oscar. Hasta, por ejemplo, que ahora se me viene a la memoria, de Black Edwards, Víctor o Victoria, no sé si la recordáis, una película también muy celebrada. Es decir, en el cine, la transformación de una mujer en un hombre para llegar a tener los mismos derechos que el sexo masculino es una máxima que ya se ha utilizado. Aquí se utiliza, aquí se lleva bien a lo largo de la película, pero se echan falta también que las situaciones para la reivindicación del papel de la mujer no solamente sea porque el problema principal sea que ella no se puede duchar en el vestuario con los hombres mientras forma parte del ejército que defienda al emperador, porque claro, si ella se desnuda pues la van a descubrir. Es de lo único que trata la película, lo único que cuenta la película a la hora de ese problema que va a tener ella dentro, rodeada de un montón de hombres. Hombre, hay muchas cosas, muchas situaciones, muchas circunstancias que podían haber aprovechado en lugar de tanta batalla en la película, ¿no? Desde ese punto de vista se echa de menos. Pero por otra parte también hay que decir que la película no defrauda. Si vamos buscando un Disney adulto no defrauda, pero la película tampoco defrauda técnicamente, no solamente por la pulcritud del rodaje de las escenas de acción, sino también por los cromatismos de la película. La película es rabiosamente bella, rabiosamente colorista. Los colores ocres son muy fuertes, los rojos, la riqueza cromática que tienen los países orientales, que tiene China, que tiene Japón, queda muy bien reflejado en la película, los vestuarios, el diseño de vestuario, en todo, en los personajes, ¿no? En esa aparición simbólica de ese dragón que va apareciendo que acompaña a ella, porque también es una cosa importante en la película que se viene criticando sin razón. Bueno, pues es que en esta película ha desaparecido la figura de Mushu, que creo que era el nombre que tenía el dragón, ese tonto que llevaba Mulan en la versión de animación, ¿no? Claro, es que aunque Disney diga que el dragón lo ha quitado, a Mushu lo ha quitado, porque el dragón es una figura muy respetuosa en la cultura oriental y ponerlo de cachondeo pues puede tocar un poco las narices a los orientales, en realidad es que no pega en esta película. En una película adulta, en una película de personajes de carne y hueso, no pega un dragón parlante diciendo pamplinas. Y eso está muy bien resuelto en Mulan, porque lo que hace es aparecer de manera simbólica, estratégicamente, en momentos de la película, aparecer una figura de un dragón, una figura simbólica aéreo, alado, que va acompañando los momentos importantes que vive Mulan en su lucha, en sus batallas, en las cosas que se le ocurren estratégicas y a lo largo de sus consideraciones y sus reflexiones que va realizando a lo largo de la película, ¿no? Todo eso está muy bien, está muy bien tratado. Es lógico que no haya un personaje infantiloide en una película adulta como esta. Eso está muy bien.
Y hay dos momentos que no se nos van a pasar por alto, dos momentos que homenajean a dos grandes películas. Hay un momento Espartaco, recordando de unos instantes muy conocidos de la película de Stanley Kubrick. Yo creo a Juan Mulan. Yo creo a Juan Mulan. Yo creo a Juan Mulan. Y un momento que nos va a recordar bastante también a una película como El Imperio Contraataca. Y lo dejo ahí, porque seguro que vais a saber en cuanto veáis Mulan a qué secuencias me estoy refiriendo. La música es de Harry Gregson Williams, un compositor que nació en la onda un poco de los compositores a la sombra de Hans Zimmer, los compositores modernos, pero es un compositor que ha hecho una banda sonora que, sobre todo, lo importante de la nueva banda sonora de Mulan es que está muy bien colocada en la película, pero a mí me falta unidad temática. Es decir, la banda sonora, los temas de la banda sonora apostillan muy bien los momentos que vemos en imágenes de la película, pero no podemos decir que la banda sonora es la película. La banda sonora se dedica muy bien, lo hace muy bien a apostillar la imagen, que no es en realidad la función de una banda sonora. Una banda sonora tiene que hacer eso, pero tiene que hacer mucho más. La banda sonora te tiene que contar hasta el tuétano, hasta el fondo, lo mismo que la imagen. Por el oído se te tiene que introducir lo que estás viendo por los ojos. Cuando tú, por ejemplo, hablando de Jerry Goldsmith, veías El planeta de los simios, la música esa átona, rara, extraña, que acompañaba al planeta de los simios, a Charlton Heston, a sus compañeros cuando llegaban al planeta, no cumplía la función de acompañar la imagen del paisaje que estamos viendo, sino que la música ya te estaba diciendo que aquel mundo no era nuestro mundo. La música te está dando información, no apostilla de la imagen. Me imagino que entendéis lo que quiero decir. ¿Qué ocurre? Claro que aquí Harry Gregson Williams se dedica a apostillar. Que hay momentos solemnes, apostilla. Que hay momentos tiernos, pues apostilla. Pero la música no forma parte intrínseca del sentimiento de la protagonista. No, tú no escuchas y sabes lo que siente la protagonista, sino solamente acompaña. Acompaña muy bien, pero no llega al nivel de lo que hacía Jerry Goldsmith en sus composiciones, o por ejemplo hace John Williams, o los grandes entre los grandes. Pero eso sí, contribuye a la solemnidad de los momentos, contribuye a los momentos incluso que los hay románticos, no quiero contar más, contribuye a los momentos, muy suavemente, lo del romanticismo en la película, contribuye a los momentos más importantes del film. Desde ese punto de vista, sí está muy bien la música. Oye, y de verdad, Mulan no defrauda si la ves así. Tambalea la narración porque desaprovecha un guión que podría haber dado más. Se tambalea en otros aspectos. No se tambalea la interpretación. Está francamente bien. No se tambalea la música. No se tambalea en la forma de rodar. Está muy bien rodada. No se tambalea en unos escenarios muy bien reconstruidos, muy bien hechos, que justifican el dinero empleado en la película. Y bueno, oye, es una película que no está mal, es una película decente, es una película que se puede ver, es una película que, dado el nivel que tenemos últimamente, es una película que lo máximo que os podéis quedar pillados es que, insisto, no es una película infantil, no es una película juvenil, no es una película Disney, es una película de acción violenta con una historia de empoderamiento femenino mucho más acusada que Mulan de animación, y es una película bastante decente y que a mí particularmente no me ha desagradado. No puedo decir que me ha entusiasmado, pero es una película que no me ha desagradado. Así que desde ese punto de vista os dejo estos comentarios que he hecho de Mulan, esperando que la podáis ver, pagando o como veáis o como queráis, y con la firme esperanza de que algún día, aunque ya la hayamos visto en su momento, pero algún día Disney recapacite, cambie su concepto y quién sabe, pues en diciembre lo mismo, que lo pueden ver los suscriptores de Disney Plus sin pagar, podamos verla en las pantallas del cine, aunque ya la hayamos visto en un ordenador o en un televisor, pero ese enormísimo espectáculo que es Mulan, porque es un espectáculo visual de primera magnitud, hay una dirección fotográfica maravillosa, pues podamos verla en pantalla y la lleven a las pantallas. Oiga, aunque ya las hemos visto en un formato que no sea adecuado, pero por lo menos llévame a la pantalla y déjame que la vea en pantalla grande, con la esperanza de que podamos ver Mulan en cine en su momento. Pues os dejo estos comentarios sobre la película, esperando que disfrutéis de ella. Que lo paséis bien, que os divertáis. Si queréis, no tenéis por qué estar atentos a cuando
cuando suba un vídeo en último estreno. Ya sabéis, os inscribís o le dais a la campanita, os apuntáis a último estreno como suscriptores y os aviso enseguida a través de los medios pertinentes de que ya hay un nuevo vídeo reportaje o una nueva videocrítica en último estreno. Saludos de José Carlos Hernández. Hasta el siguiente.